Buenas tardes a todas, a todos. Estamos iniciando nuestra tercera semana del curso de monitoreo y evaluación del proceso de adaptación. Esta sesión va a ser un poco más extensa que las otras sesiones que hemos preparado Carolina y yo, porque, digamos, si hay una síntesis de todo lo que es diseñar sistemas de monitoreo y evaluación del proceso de adaptación, es lo que vamos a ver esta semana. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante que ustedes pues escuchen como los elementos clave y puedan con eso guiar tanto sus lecturas como las presentaciones que vamos a tener esta semana sobre género e indicadores, así como las preguntas del foro. Vamos a comenzar. Esta semana vamos a hablar de los pasos básicos para la elaboración de un sistema de indicadores y monitoreo para la evaluación. Esta semana es solamente una unidad, la unidad 2A, porque aquí consideramos que hay demasiados temas que ver. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos clave? Organizamos la presentación a partir de 6 elementos clave que tienen que ver con los sistemas de monitoreo y evaluación de la adaptación. Vamos a desarrollar cada uno de estos elementos, pero digamos que a partir de aquí empezamos a contar una historia. Lo primero es identificar y acotar el objetivo del monitoreo y la evaluación, acotar también la escala territorial y los alcances temporales de lo que vamos a hacer, tener claridad sobre la parte del proceso de política pública en el que está insertado el diseño del monitoreo y la evaluación del proceso de adaptación. Luego vamos a hablar sobre el tema de índices, indicadores y sistemas de indicadores, qué es un índice, qué es un indicador y qué son los sistemas de indicadores, para qué nos sirven. Y bueno, pues aquí les voy contando que nos enfocamos más a entender los sistemas de indicadores en términos del proceso para la adaptación. En este sentido, vamos a ver cómo se detona y cómo se desarrolla un proceso para la construcción de un sistema de indicadores y todo lo que esto implica. Y también vamos a hablar al final, para concluir, vamos a hablar de lo que implica en el proceso para la generación de capacidades. Bueno, perdón. Lo primero es entender las diferencias entre monitoreo y evaluación. Por una parte, van muy ligadas. Hacer un sistema de monitoreo y evaluación va totalmente de la mano, en parte porque al final estamos hablando de construir indicadores. Entonces, estos indicadores pueden servir tanto por el monitoreo como para la evaluación, pero hay que hacer como dos diferencias básicas. La primera es entender que el monitoreo tiene que ver con todo el proceso de la política pública, con todo el proceso de las medidas, y tiene que ver con cómo vamos recolectando de manera sistemática y de manera continua la información para ver y para ir revisando que nuestras intervenciones vayan en el camino deseado. Y por otra parte, la evaluación es un proceso que nos permite saber si estamos alcanzando o no los objetivos de nuestra intervención. Pero de alguna manera, y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos más del proceso de política pública, están totalmente ligados. Por eso, muchas veces cuando se habla de construir sistemas de indicadores, se habla de sistemas de indicadores para el monitoreo y la evaluación, porque hay indicadores que se pueden ir monitoreando en el tiempo, que podemos, sobre todo los que tienen que ver con indicadores de proceso, con indicadores de gestión, que podemos ir viendo cómo van avanzando, y de repente hay cortes en nuestro propio proceso de adaptación que permiten evaluar desde un alcance más grande, como más global, evaluar cómo va el proceso. Entonces, al final son parte de lo mismo, pero tienen, digamos que diferentes funciones a lo largo del proceso de adaptación. Bueno, lo que les hablaba de los pasos. Lo primero es identificar y acotar el objetivo y monitoreo de la evaluación. Por una parte, y esto lo he visto en el foro, en algunos de los comentarios que ustedes han hecho en el foro, se habla de la importancia de monitorear y evaluar la vulnerabilidad, de evaluar la vulnerabilidad como tal, y además evaluar el proceso de adaptación. Y aquí lo que quise poner fue como un cuadrito que nos ubicara en que no es exactamente lo mismo evaluar la vulnerabilidad que evaluar el proceso de adaptación. Van muy de la mano, pero no es lo mismo. Entonces, cuando evaluamos la vulnerabilidad, lo que importa es identificar cuáles son las condiciones que hay de exposición, de sensibilidad, de capacidades adaptativas en un momento dado en la población y en el contexto que nos importa conocer.
Digamos que la primera evaluación de la vulnerabilidad lo que hace es establecer la línea base y esa va a ser la línea base con la que vamos a actuar a lo largo del tiempo en el proceso de adaptación. De hecho, la evaluación de la vulnerabilidad es fundamental para diseñar el proceso de la adaptación y por lo tanto es la base para diseñar los indicadores para evaluar ese proceso. Entonces, no son excluyentes en lo absoluto, van de la mano, pero digamos que la primera parte es la evaluación de la vulnerabilidad. Y para la evaluación de la vulnerabilidad, que no nos estamos metiendo ahorita y que de hecho Carolina habló un poco de eso la semana pasada, para la evaluación de la vulnerabilidad hay diferentes metodologías. Están, y ustedes mismos lo comentaron en los webinars de la semana pasada, los índices de vulnerabilidad son un elemento que se utiliza mucho. Yo tengo algunos conflictos con el uso de índices. De hecho, pues no solo yo, también hemos visto... el mismo Arturo, cuando nos habló la primera semana, nos hablaba de que pues, los índices para vulnerabilidad no son tan precisos. Algunas de las lecturas que ustedes han visto también, pues dicen, los índices de vulnerabilidad no dan toda la fineza que necesitamos saber para evaluar la vulnerabilidad, pero digamos que son muy atractivos por muchas cosas y básicamente lo que tiene un índice de vulnerabilidad es permitir la comparabilidad entre espacios geográficos y la comparabilidad en el tiempo. Pero bueno, no nos vamos a detener mucho en lo que es la evaluación de la vulnerabilidad como tal. Eso, digamos que esa es otra gran puerta de conocimiento y de análisis, pero lo que sí queremos decir es que la evaluación de la vulnerabilidad, ya sea a través de índices o a través de sistemas de indicadores para evaluar la vulnerabilidad, que también es algo muy utilizado, podemos ir conociendo cuáles son esas condiciones. Esas condiciones nos tendrían que generar la intervención, la puesta en marcha de la política pública, si es desde el gobierno, o la intervención, si es de otro tipo de actores. Y al final, pues las condiciones de vulnerabilidad lo que es hacer un proceso de adaptación. Y ese proceso de adaptación es, digamos, es qué vamos a hacer para cambiar esas condiciones de vulnerabilidad. Entonces, evaluar el proceso de adaptación implica tanto monitorear como evaluar las acciones que se emprenden para reducir la vulnerabilidad, incrementar la resiliencia y fortalecer las capacidades. Y después de esto, pues el resultado al final, el resultado de nuestro proceso de adaptación tendría que ser la reducción de la vulnerabilidad, definitivamente. Entonces, esto al final impacta en las condiciones. Y bueno, los sistemas de indicadores deben de tener elementos que nos permitan conocer tanto las condiciones, de dónde estamos partiendo, como lo que se está generando a través del proceso de adaptación. Bueno, seguimos con el primer paso, identificar y acotar los retos para seleccionar nuestro sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación. Bueno, estas cosas también ya las han visto, de hecho es parte de la literatura, ya hay un acuerdo generalizado en estos temas, pero vale la pena detenernos. Uno, pues la adaptación depende del contexto. Por lo tanto, un sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación es muy diferente, por ejemplo, un sistema de monitoreo y evaluación de la mitigación. En un sistema de monitoreo y evaluación de la mitigación, aunque estemos hablando de países muy distintos, sabemos que hay sectores en todos los países como los hidrocarburos o como el uso de automóviles o como las actividades ganaderas que tienen metodologías muy estandarizadas para medirse independientemente del contexto. En la adaptación tenemos todos nosotros ya a esta altura muy claro el contexto es muchísimo más de lo que podemos manejar en ese sentido para comparar. O sea, ¿por qué el contexto? Porque el contexto no solamente son las condiciones de la población, las condiciones del territorio, las condiciones de los ecosistemas. El contexto también tiene que ver con los escenarios climáticos, también tiene que ver con a qué es más vulnerable un sistema en específico. Entonces, bueno, para eso nos sirve evaluar la vulnerabilidad, para entender todo ese contexto, para entender la vulnerabilidad presente y también para entender la vulnerabilidad futura. Y ese contexto puede ser totalmente distinto de un municipio a otro municipio, de una región a otra región. Otro de los retos que también ya hemos visto mucho es la falta de un indicador universal para la adaptación. Otra vez, comparando con el tema de mitigación, que el indicador universal es toneladas de carbono equivalente, pues en la adaptación no tenemos ese indicador universal y así es, no, yo incluso diría que sería peligroso buscarlo porque será reducir una realidad muy compleja. Sí tenemos temas que son absolutamente transversales y presentes en todos los problemas de adaptación, como es el tema del agua, el tema hídrico, que pues ya lo vimos con Elena en el webinar de la semana pasada,
pues las mismas, los mismos retos de tener sistemas de indicadores para las cuencas. Pero bueno, ese es otro de los retos. Otro de los retos es el tema de las medidas diversas. Al final, este contexto diferenciado de las problemáticas de la vulnerabilidad y de la adaptación, lo que nos da es pues también una serie de medidas para la adaptación muy, muy diversas, medidas y acciones que se pueden emprender desde diferentes actores, desde diferentes niveles, y entonces pues el proceso de adaptación también depende del diseño de la propia medida. Otro punto importante, que tal vez esto ya no está muy, muy presente en muchas de las discusiones, es que cuando establecemos metas para la adaptación, las establecemos con los contextos que tenemos ahorita, con los escenarios climáticos, con los escenarios sociales, con los escenarios ambientales que estamos ahorita pues percibiendo, que estamos ahorita analizando, estudiando, investigando. Sin embargo, pues me voy un poquito unos renglones más adelante, la incertidumbre es total, siempre está presente en el proceso de adaptación al cambio climático. Y en ese sentido, la incertidumbre no solamente tiene que ver con las condiciones climáticas, sino tiene que ver con las condiciones sociales, con otros procesos ambientales, con otros procesos de presión sobre los ecosistemas, con otros conflictos que podemos encontrar en las sociedades, en la economía. Entonces, pues al final estos elementos también van a ser parte central del éxito o no del proceso de adaptación. Entonces eso hace muy difícil la medición. Digamos que no tenemos un objeto de estudio puro en un laboratorio que podamos analizar. Estamos analizando condiciones de desarrollo en escenarios de cambio climático, con condiciones de vulnerabilidad y con medidas de adaptación que pueden ser muy útiles en ciertos momentos, bajo ciertas condiciones, pero de repente pueden quedar totalmente rebasadas por la realidad. Pues con eso también trabajamos. Y en este sentido, otro de los problemas para medir, para monitorear y evaluar la adaptación, pues es que los horizontes temporales son muy diferentes a los plazos de gestión. Entonces, muy probablemente una gestión municipal, por ejemplo, que en algunos países dura 3 años, en otros puede durar 4, pero es muy difícil en un plazo de 4 años poder evaluar si se cumplieron o no los objetivos del proceso de adaptación. Y esto hace que muchas veces, y este es un tema clave para los sistemas de indicadores de la adaptación, esto hace que muchas veces no se invierta lo suficiente en darle seguimiento a los sistemas de indicadores. Y por otro lado, los retos para identificar y acotar los sistemas de indicadores de la adaptación, está el hecho de que la adaptación y el proceso pueden ser de diferentes enfoques, que es la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Vamos a regresar a esto un poco más adelante en la presentación, pero de entrada les digo que no son excluyentes, que es igual de importante tener indicadores que se puedan reflejar de manera cuantitativa, pero también tener una narrativa y tener una historia de los procesos de adaptación, que eso solo se puede comprender de una manera más cualitativa, y estos son complementarios. Por sí mismo lo cuantitativo y lo cualitativo nos pueden dar una parte de la historia, pero si somos capaces de juntar las dos partes, podemos tener historias muchísimo más sólidas de qué está pasando con los procesos de adaptación. Bueno, el siguiente punto es identificar la escala territorial y los alcances temporales. Sabemos, y en el tema de las partes interesadas lo vimos en la literatura, lo vimos en el mismo foro, la adaptación al cambio climático es un proceso que involucra muchos actores en todos los niveles o escalas territoriales. Y cada nivel o escala tiene sus propios retos en cuanto a cuáles son los temas clave para medir, cuáles son las condiciones de adaptación, cuál es el proceso de la adaptación, cuáles son las fuentes de información, cuáles son los indicadores clave, qué tan factibles son para tener la información, para tenerla en el tiempo, para poderla seguir en el tiempo y para tener justamente una periodicidad de información. Entonces, cuando diseñamos un proceso de monitoreo y evaluación de la adaptación, tenemos que saber también todas estas cosas. Tenemos que entender, aquí estas imágenes están desde las personas, las localidades, las comunidades en un segundo plano, las regiones, los países en un tercer plano, y en un cuarto plano tenemos a nivel global. Y cada uno de estos
niveles o escalas por hacerlo de una manera muy sintética, porque en realidad puede haber muchos niveles entre estos niveles. Cada uno de estos niveles tiene sus propios retos. Les voy a poner algunos ejemplos. A nivel local, es mucho más fácil tener las historias de una manera cualitativa, de una manera más narrada, porque los procesos y las medidas tienen que ver con cómo están cambiando las capacidades de las personas, cómo están cambiando ecosistemas muy específicos. Y muchas veces los sistemas de medición nacionales, los sistemas de medición regionales son incapaces de medir con esa fineza lo que está pasando a un nivel local o a un nivel comunitario. A un nivel regional, a un nivel subregional adentro de un país, dependemos mucho de la información que estén generando los diferentes actores e instituciones. Entonces podemos tener regiones que están muy estudiadas, regiones que son de interés político, de interés social, de interés económico, y otras regiones donde no se produce tanta información. En realidad, para hacer sistemas de indicadores de monitoreo y evaluación de la adaptación, en este momento el nivel privilegiado es el nivel nacional. El nivel nacional con una desagregación subnacional. Porque nuestros sistemas, como lo vimos con Arturo y como lo vimos en la presentación en las diapositivas de la primera presentación de la semana de inicio de este curso, los países están generando mucha información que ya nos puede servir. Y aparte, hay mucha experiencia y muchas capacidades en las diferentes instituciones para medir ciertos indicadores. Entonces, esto puede apoyar mucho la medición del proceso de adaptación. Entonces, en este sentido, los ejemplos que vamos a tomar aquí y también por el perfil que tienen ustedes laboralmente, pues nos es mucho más relevante hablar en este momento de los sistemas de indicadores a un nivel nacional. Pero mi punto aquí queda claro que es muy importante también tener indicadores que puedan darnos señales de lo que está pasando en todas las escalas territoriales. Estos indicadores, les voy a poner un ejemplo, que de hecho a ustedes les interesó mucho en la presentación que hizo Doris esta semana. El tema, por ejemplo, de la fragmentación de la cobertura del estado de los ecosistemas es un tema que podemos ver a nivel muy, muy local, a nivel subregional, a nivel regional, y que habla de la posibilidad y de la resiliencia y de la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, sí podemos encontrar ciertos indicadores que a lo largo del tiempo y que también de manera transversal en las escalas territoriales puedan irnos dando información. Pobreza puede ser también un indicador interesante en este sentido porque nos habla de la sensibilidad de la población, nos habla de su capacidad de enfrentar contingencias, pero también los sistemas de medición de la pobreza también pueden llegar a escalas muy locales. Entonces, vamos a tener indicadores que sean muy específicos para la escala o el nivel de acción en el que estemos, y vamos a encontrar indicadores que puedan ser viables para diferentes escalas. Bueno, el tercer punto que quiero señalar es, como estamos enfocándonos al nivel nacional, está muy ligado con el proceso de política pública. Y en este sentido, los procesos de política pública, independientemente de lo que sean, de si es de energía, de si es de agua, de si es de adaptación a cambio climático, pueden ser analizados como un ciclo de política pública, que esto es algo que las personas que hacen política pública conocen muy bien. La idea de la política con un ciclo, y aquí lo tenemos, este ciclo de política pública está tomado de un autor que se llama Tamayo, pero de 1997 es este texto, pero a su vez lo que hace es sintetizar los ciclos de políticas públicas de muchos autores. Sin detenernos mucho en la explicación de las políticas públicas, digamos que una manera de ver el ciclo es identificar el problema y construirlo, formular la política pública, el diseño de la política pública y tomar decisiones acerca de cuál es la mejor alternativa, implementar la política pública y evaluar los resultados. Pero ojo, aquí es muy importante decir que evaluar los resultados no quiere decir que la evaluación se haga hasta el final. Quiere decir que tendríamos que tener elementos desde el diseño para plantear los mecanismos de monitoreo y evaluación. Y esto es algo que no sucede en muchas políticas públicas. Muchas veces la política pública se diseña rápidamente, se hacen las reglas de operación y hasta el final se buscan a veces los mecanismos de evaluación. Entonces, en este sentido, una parte importante de darle
tanto foco y tanto reflector al monitoreo y la evaluación en este momento, tiene que ver con que desde que se diseñen las políticas tengamos los criterios bajo los cuales vamos a estar evaluando si funciona o no la política pública. Bueno, ese era nada más como un tema de contexto para que no olvidemos que el proceso de adaptación está inserto en el proceso de política pública y siempre que tengamos como dudas de qué sigue, qué va, vayámonos a la teoría de la política pública como tal. Ese era el ejemplo. Y ahora sí, vámonos a la sustancia, lo más relevante de esta semana. Son los conceptos básicos sobre índices, indicadores y sistemas de indicadores para medir el proceso de evaluación, de adaptación. ¿Cuáles son las diferencias y para qué nos sirven? Entonces, bueno, aquí es un recordatorio muy rápido de la teoría y aquí les quería comentar, hay guías metodológicas sobre cómo identificar índices e indicadores ambientales. Para mí la más importante sigue siendo, sobre todo en el contexto de América Latina y el Caribe, que es nuestro contexto, sigue siendo una guía metodológica desarrollada por Ryan Quiroga para la CEPAL. Este es un documento de 2009 que voy a darle a las personas del curso, a Janina y a Jacqueline, que también lo suban. Estuve pensando que aunque es una guía diseñada para indicadores de sostenibilidad, aplica totalmente para el diseño de indicadores que tienen que ver con la adaptación. Entonces, bueno, para mí Ryan Quiroga ha sido como, pues digamos, la maestra en términos de indicadores, y muy probablemente varios de ustedes la conozcan porque es una persona muy activa en el diseño de indicadores. Bueno, pues los indicadores se pueden definir como una métrica o valor que se utiliza para demostrar el progreso de una meta o objetivo. Este es un texto de una inglesa que se apellida Horrocks, que trabaja en el diseño de sistemas de indicadores para la adaptación en Reino Unido. Ryan Quiroga los define como estadística seleccionada que sintetiza uno o más fenómenos importantes para propósitos analíticos o de intervención. Y aquí justamente quiero acotar esto. Cuando uno elige un indicador, tiene una intención desde su origen. Los indicadores no están ahí nada más flotando. Los indicadores se eligen, se diseñan dependiendo el objetivo que tengamos. Y entonces, aquí lo que nos dice Ryan Quiroga es que tienen una intención, requieren una producción, requieren que haya muchos criterios que se tienen que sopesar para poder elegirlos. O sea, podemos tener indicadores buenísimos, el indicador más fino para la adaptación al cambio climático, pero es un indicador que desarrolló un centro de investigación en un lugar específico, que costó muchísimo tiempo medirlo, muchísimo dinero y muchísimo tiempo, y que nadie más va a volver a medir. Pues podría ser el indicador perfecto, pero si no vamos a tener quien le dé continuidad en el tiempo, pues no es el indicador que necesitamos para medir a nivel nacional. Si no vamos a tener una medición en todo el territorio nacional, pues tampoco nos va a servir. Entonces, eso es lo que nos encontramos mucho cuando tenemos que seleccionar indicadores. Encontramos muchos indicadores que pueden ser muy buenos, pero no hay manera de garantizar que sigan en el tiempo. Entonces, no nos sirve para construir un sistema de indicadores. Y podemos, por ejemplo, diseñar indicadores. Ahorita voy a hablar un poco de cuáles son los principales retos que yo me he encontrado. Podemos diseñar indicadores que sean, que no sean tal vez tan buenos, pero que sean muy factibles. Entonces, lo ideal sería ir avanzando en la construcción de indicadores que fueran buenos, que fueran factibles y que alguien los pudiera seguir en el tiempo. Y por el otro lado, los índices o los indicadores sintéticos, al final lo que son una combinación de indicadores. Utilizan indicadores como variables y hacen una fórmula, una teoría, desarrollan un solo número que combina esto. Digamos que son muy buenos para sintetizar condiciones en una sola cifra, ponen un conjunto de variables, pero necesitan una construcción teórica muy sólida. Y aquí sí quiero anotar, por ejemplo, que les hablaba de por qué no me gustan tanto los índices de vulnerabilidad. Los índices de vulnerabilidad son muy atractivos porque de repente te pueden decir en un territorio nacional cuántos municipios son vulnerables. Pero cuando uno ve cuáles son los indicadores que están componiendo esos índices, puede que a veces no sean tan sólidos o puede que a veces no permitan ver las diferencias regionales. Por ejemplo, vamos a ponerlo, o sea, ¿a qué se es vulnerable? Una de las preguntas básicas de la adaptación al cambio climático es ¿a qué somos vulnerables? Entonces, en un país ecológicamente muy diverso va a haber zonas muy vulnerables ante cierto tipo de contingencias climatológicas y
personas que no son vulnerables a eso y es imposible establecer comparaciones. Entonces, podemos llegar a tener incluso índices de sensibilidad, índices de capacidades adaptativas, pero un índice de vulnerabilidad como tal, pues me parece muy complicado tenerlo, sobre todo porque el tema de la exposición y el tema de las diferentes características de las poblaciones y de las propias localidades también va a ser muy difícil. Aquí les estoy poniendo, esto es por hablar de índice de vulnerabilidad, les estoy poniendo un ejemplo de un índice que es muy poderoso, que es el índice de desarrollo humano del PNUD, que lo saca en todos los países y adentro de los países a veces lo saca a nivel subnacional. Y es un índice que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se encarga de medir recurrentemente y que tiene una metodología lo suficientemente sólida para poder ser consistente a lo largo de los países y del tiempo. Entonces, pues esos son, o sea, los índices son útiles dependiendo de qué tan sólida sea la teoría que lo sustenta, las relaciones en las que se basan esas teorías, o sea, para construir un índice tienes que saber a qué variable le das más peso, cuáles son las fórmulas que integran esas variables. Entonces, todo eso tiene que tener una teoría muy sólida. Entonces, los invito, cuando ven un índice, no se dejen llevar solo por lo atractivo de visual o por lo atractivo de condensar en un solo número algo. Tienen que analizar muy profundamente cómo fue hecho ese índice. Y bueno, pero al final, y esto lo retomo también de lo que dijo Arturo en la primera presentación, en el primer webinar, al final los indicadores son señales, y son señales que se deben presentar de forma amigable, pero siempre deben de ir acompañados por metadatos, por hojas metodológicas, por fichas técnicas. Bueno, y aquí los criterios, si ustedes recuerdan en tanto Arturo como Elena, y creo que Doris también hablaron de los criterios para los indicadores. De hecho, estos criterios, pues son criterios muy estandarizados. La guía que les digo de Rayen Quiroga de CEPAL sobre cómo hacer indicadores para el desarrollo sustentable, pues es una guía muy buena. Y aquí sintetizo algunos de los criterios que salen de esa guía y que hemos ido viendo también en el tiempo mientras estamos diseñando indicadores de adaptación. Lo primero es que los indicadores sean de fácil utilización. Lo que les decía, hay indicadores que pueden ser hermosísimos, pero que son tan complicados que es muy difícil que alguien les pueda estar dando seguimiento. Otra parte fundamental es que proporcionen información clara y básica. O sea, que las personas que lean, y esto tiene que ver con el siguiente criterio, que sean pertinentes y entreguen información relevante. Puede haber indicadores muy bonitos, pero que no nos esté diciendo lo que queremos saber específicamente del proceso de adaptación. Entonces, bueno, eso es importante. Que sean adaptables, que puedan reflejar cambios en las variables del sistema, es decir, que sean sensibles. O sea, no, por ejemplo, un indicador de a una escala 1 a 250,000 de un ecosistema no nos va a servir si estamos analizando una localidad. Necesitamos tener indicadores que nos hablen de las condiciones más locales. Lo mismo pasa con la población. O sea, indicadores, por ejemplo, los mismos indicadores de capacidades, o sea, no, capacidades adaptativas. Un indicador de capacidades adaptativas que puede ser a nivel subnacional, si el Estado o la comunidad, por ejemplo, tiene un plan de adaptación al cambio climático y lo lleva a cabo, ese es un buen indicador de capacidades adaptativas desde la parte institucional. Pero eso no nos sirve si estamos analizando una comunidad más chica o una familia. O sea, tenemos que tener indicadores que sean adecuados para el sistema que estamos analizando. Que sean verificables, es fundamental. ¿Y esto qué quiere decir con que sean verificables? Pues quiere decir que la fórmula esté muy clara, lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de la hoja metodológica, que la fórmula del indicador esté muy clara, pero también quiere decir que si alguien quiere medir el indicador con las variables que nosotros utilizamos, les haga el mismo resultado. Muchos indicadores y muchas investigaciones se pierden porque no son capaces de comunicar cómo se hicieron los datos. Entonces, si nosotros lo que queremos es hacer sistemas de indicadores que sirvan, necesitamos ser muy claros y transparentes en todas nuestras metodologías. Otra cosa importante que tiene que ver con los indicadores a la escala en la que nosotros estamos trabajando es que les sirvan a las personas que toman decisiones. Y esto tiene que ver muchísimo con la manera en la que las comunicamos. Que se complementen con información cualitativa y que no la sustituyan. Ya hablé un poco de eso y eso es muy importante. No,
no hay un tipo, no es que sea mejor o peor la información cualitativa o cuantitativa. Lo que importa es que podamos ver qué nos dice cada tipo de información. Es muy importante también la disponibilidad de la información. De lo que les decía, podemos tener indicadores muy lindos, pero si nadie va a seguirlos, si nadie va a darles continuidad, pues no nos sirve. Nos sirve tal vez como para un análisis en un tiempo específico, para una fotografía, pero no para un sistema de indicadores. Que sean consensuados, o sea, que los actores involucrados en el sistema de indicadores estén de acuerdo en que ese indicador es un indicador que sirve para la adaptación, y eso también tiene que ver mucho con nuestra capacidad como facilitadores de los procesos para los indicadores. Que sean referentes sobre los peligros climáticos, o sea, no, por eso es tan importante tener muy claro el contexto de la vulnerabilidad y las condiciones de vulnerabilidad, que puedan ser también adaptados a las condiciones territoriales. Un indicador que no puede ser, en términos de adaptación, que no puede ser entendido territorialmente, es un indicador que tal vez no es tan poderoso para lo que tenemos. Bueno, ya hablé un poco de indicadores, un poco de índices, y ahora vamos a hablar de sistemas de indicadores y por qué son tan poderosos. Los sistemas de indicadores, al final, lo que son los sistemas de indicadores son indicadores que seleccionamos, ordenamos, a veces tenemos que generar y construir, y los presentamos de una manera articulada para tener el gran contexto del proceso de adaptación a cambio climático. Son conjuntos de indicadores al final que consisten, básicamente, ahorita vamos a hablar de los pasos, pero es definir cuáles son las categorías del sistema, las categorías de análisis del sistema que vamos a evaluar, qué es lo más significativo de cada sistema. Se necesita presentarlos en un marco lógico que facilite su comunicación. El antecedente directo, y aquí sí lo tengo que decir, son sistemas de indicadores para la sustentabilidad o sostenibilidad. Cuando el tema de sostenibilidad en la década de los 90 fue un tema tan importante, y está haciéndolo otra vez gracias a los ODS, pero digamos en los 90 había mucho la tentación, justamente por eso les pongo, no hay un índice de sustentabilidad, hubo la tentación de hacer índices de sustentabilidad que permitieran comparar qué país era más sustentable. Hubo muchos esfuerzos, al final se llegó a la conclusión de que no había un índice de sustentabilidad o sostenibilidad. Lo que teníamos eran sistemas de indicadores de sostenibilidad. Y por eso el texto de Rayan Quiroga es tan importante, porque aquí también ella cuenta parte de esa historia. Y en este sentido, los sistemas de indicadores a lo que se enfocan es a seleccionar, integrar, sistematizar y dar seguimiento a los indicadores que nos permitan comprender el fenómeno y el proceso complejo que es la adaptación a cambio climático. Hasta hace poco los indicadores se centraban solo en el seguimiento de acciones y de proyectos, los indicadores de adaptación. Ahorita estamos también desarrollando sistemas de indicadores que nos permitan ver el impacto de la adaptación, que nos permitan ver realmente si se avanzó o no se avanzó, si se disminuyó la vulnerabilidad, si se aumentó la resiliencia. Lo que también es importante, y es parte de por lo que estamos nosotros aquí, tanto ustedes como nosotros, es que estamos en un proceso de desarrollo de sistemas de indicadores a nivel mundial y que hay muchos actores involucrados con esto. Y aquí les pongo dos ligas que pueden ustedes consultar sobre repositorios de sistemas de indicadores para el proceso de adaptación. Bueno, vamos al siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con cómo se construye un sistema de indicadores para la adaptación. Esto es parte, yo empecé a trabajar con sistemas de indicadores para la sustentabilidad hace varios años, más de 10 años, y luego empecé a trabajar aquí en México con la cooperación alemana para hacer sistemas de indicadores para la adaptación. Entonces, he hecho un par de ejercicios con México, con el gobierno mexicano sobre sistemas de indicadores, y aquí las partes que yo hablé del trabajo que hice fueron en el marco de lo que se hizo con la GIZ. Sobre todo el trabajo de 2013. El trabajo más reciente lo hicimos en 2018, se basa en esto, pero estaba muy enfocado a la política, a las NDC. Bueno, no es, pero en realidad está muy, muy enfocado a las NDC y es parte del mismo proceso. Pero bueno, pues estos son 7 pasos básicos para poder construir un sistema de indicadores. Ahorita los vamos a ver un poquito más desarrollados. Lo primero es escoger los actores, seleccionar los actores y cuáles son los tipos clave. Como todo proceso, necesitamos saber con quién contamos y con cuánto tiempo contamos de las personas y con qué recursos contamos. Entonces, en ese sentido,
como lo hemos visto en la adaptación, las partes interesadas son muchas y lo que necesitamos es saber a quién tenemos que convocar para poder medir la adaptación, porque los actores que instrumentan las medidas de los diferentes sectores son clave para también saber cómo evalúan que algo funciona o que no. Lo siguiente es definir los objetivos y el alcance de nuestro sistema. Quiere decir que lo vamos a utilizar para ver todo el proceso de adaptación de un país, lo vamos a utilizar para ver la adaptación basada en ecosistemas nada más, o la adaptación del sector agropecuario. Entonces tenemos que definir muy bien los objetivos y los alcances. Acordar los criterios, es un poco cuáles son los criterios sobre los indicadores, cuáles son los criterios de los indicadores que vamos a seleccionar o a generar, la metodología y el uso de la información. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el sistema? ¿Cómo vamos a utilizarla? ¿Cómo vamos a comunicarla? Después viene una parte mucho más técnica, que es la parte de definir los temas, los componentes de nuestro sistema de adaptación, de indicadores para la adaptación. Y aquí en este sentido, pues lo más fácil es que si estamos monitoreando y evaluando un proceso nacional de adaptación, nuestros temas y subtemas estén totalmente vinculados a los grandes ejes de nuestro proceso de adaptación o a los grandes ejes de la contribución prevista y determinada, la contribución nacional de la NDC. Entonces, por eso los sistemas de indicadores para la adaptación son absolutamente trajes hechos a la medida de los procesos nacionales. Aquí es nada más ver cómo esas herramientas pueden servirnos. Y bueno, ya una vez que tenemos los temas y subtemas, viene todo un proceso para seleccionar los indicadores. Y ese proceso para seleccionar indicadores nos puede arrojar muchos indicadores, nos puede arrojar decenas de indicadores. Y eso también es muy importante. Un sistema de monitoreo y evaluación no puede tener muchos indicadores. ¿Por qué? Porque necesita ser lo suficientemente acotado para que se le pueda dar. Tener sistemas de indicadores con 100 indicadores es casi condenarlos a que nadie los mida. Son números muy arbitrarios, cuántos indicadores sí, cuántos indicadores no, pero yo, en las experiencias que he tenido, creo que un buen sistema de indicadores no debe pasar de 40 y tantos o 50 indicadores, y no debe ser más pequeño que unos 20, 25 indicadores, porque si no se vuelve muy pequeño. Entonces yo acotaría ese rango de cuántos indicadores entre unos 25 y unos 50 indicadores para que sean suficientes, pero no tantos. Y después de ahí que se seleccionan cuáles son los mejores indicadores, los más pertinentes y los más factibles, entonces viene el tema de la versión acotada justamente, y del desarrollo de hojas metodológicas, que ahorita les voy a poner un ejemplo de una hoja metodológica. Y el último paso son los acuerdos para la continuidad, porque un sistema de indicador puede ser muy bonito, pero la continuidad depende de cuántos sean los actores que están ahí y comprometidos con darles el seguimiento. Bueno, para el Reino Unido, estos son algunos de los temas y subtemas que les conté, que cada país lo hace. Entonces, por ejemplo, para el Reino Unido, les aquí una selección. Estos son los temas que ellos tienen en sus sistemas de indicadores. Por ejemplo, para sus objetivos de adaptación hablan del medio ambiente construido, de la infraestructura, de salud y de resiliencia, de agricultura y recursos forestales, del ambiente natural, de los negocios y de los gobiernos locales. Este es un ejemplo de cómo Reino Unido organiza sus temas. Aquí hay otro ejemplo. Por ejemplo, está España, ¿no? Estos son los temas que tiene el sistema de indicadores de España para la adaptación. Una parte de evidencias, una parte de cambios observados en ecosistemas, en otros sistemas, en el sistema económico y productivo. Entonces, lo interesante de esto, como les decía, es ver que cada país, cada contexto acota sus temas y subtemas digamos, a los ejes o a los temas que les interesan en su política. Este es el ejemplo, híjole, se me fue la diapositiva para arriba, pero este es el ejemplo de los temas y subtemas que utilizamos en México en 2013. Aquí creo que tuvimos demasiados subtemas.
Y esto fue, lo interesante de esto es que fue algo muy discutido con varios de los actores clave. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos empezado a hacer el diseño muy sintético. Era como una parte una parte ambiental, una parte de grandes temas, el ambiental, el social, el económico, el de capacidades adaptativas, pero a través de las discusiones con los actores clave que íbamos a construir el sistema, pues llegamos a 7 temas en vez de 4 temas que teníamos inicialmente. Una es el tema de información climática, pero desde una perspectiva de cómo los actores están utilizando la información climática. No era solamente si existían o no los indicadores, sino cómo se estaba utilizando la información. Otra vertiente de los servicios ecosistémicos, terrestres, epicontinentales y marinos, o sea, a la parte ambiental le dimos un enfoque de servicios ecosistémicos, el sistema social, el sistema productivo, y en términos de capacidades, dividimos capacidades gubernamentales y capacidades sociales. Y por el otro lado un tema de daños y pérdidas, de cómo evaluar daños y pérdidas, que son al final los impactos más duros del proceso de adaptación. Bueno, ¿qué debemos tomar en cuenta en un sistema de indicadores de adaptación? Pues lo primero es el seguimiento continuo. Como ya les dije, un sistema de indicadores tiene que garantizar que se pueda monitorear y evaluar. Tenemos que considerar que también las medidas de adaptación pueden cambiar. Entonces, si estamos haciendo por ejemplo, un sistema de indicadores para la NDC, si nos hubiéramos quedado en el sistema de indicadores para la NDC que se comprometió en 2015, por ejemplo, y ahorita se está volviendo a hacer, muy probablemente haya medidas que se cambien. Entonces tenemos que ser lo suficientemente sólidos para que, independientemente de que las medidas se cambien, podamos evaluar el proceso de adaptación en el tiempo, y lo suficientemente flexibles para poder introducir otro tipo de indicadores que nos permitan ver esos nuevos objetivos. Lo que ya les repetí mucho, que es la importancia de los compromisos multisectoriales, y también, pues sí, siempre estar transmitiendo la información pertinente para la toma de decisiones. Aquí, por ejemplo, les quería presentar una matriz de indicadores que hicimos para la GIZ, como les comenté, y aquí teníamos, era un Excel, básicamente era un Excel. Lo interesante hubiera sido, se quedó como en el ejercicio de identificación de una matriz de indicadores. El objetivo era ese, no era hacer el sistema nacional, sino era hacer un primer ejercicio para identificar indicadores. Entonces fue un ejercicio muy lindo porque identificamos fuentes de información, identificamos temas, identificamos subtemas. Para cada tema y subtema identificamos preguntas básicas de qué es lo que queríamos saber de ese tema y subtema con respecto a la adaptación. Y de aquí, bueno, ya partimos a proponer indicadores específicos. Poníamos si era un indicador de gestión, un indicador de impacto, un indicador de contexto. Poníamos también cuál era el desglose territorial de cada indicador. Unos serán por cuenca, otros serán por entidad federativa o por estado. Y aquí lo que hacíamos era cómo se relacionaba con los otros temas. Teníamos 7 temas, y aquí cruzábamos. Había indicadores, por ejemplo, información climática, que se relacionaba tanto con las capacidades como con la generación de información. Entonces, bueno, ese era como parte de lo más exhaustivo que podíamos llegar, de cómo podíamos vincular los indicadores. ¿Y por qué esto es importante? Porque un sistema de indicadores no tiene que quedar nada más en la página de Excel donde los ponga uno todos, ni en las hojas metodológicas, ni en la medición inicial. Se tiene que ir más allá a construir con todo esto que estamos viendo aquí, a construir una narrativa de qué nos está diciendo esto de la adaptación. Y bueno, aquí, esto que les pongo aquí son las categorías de la hoja metodológica de cada indicador. Una vez que uno tiene seleccionados los indicadores, aquí es algo muy importante. Hay indicadores que se seleccionan, que por ejemplo, que las secretarías o los ministerios están midiendo. Un ministerio que tiene una acción de adaptación en el sector agropecuario, por ejemplo, puede decirnos, para nosotros el mejor indicador es este, y lo tomamos. Hay otros indicadores que nadie ha inventado, y eso, mi experiencia es que los indicadores que tienen que ver con capacidades de adaptación son indicadores que apenas se están generando. Alguien lo preguntaba de ustedes en algún webinar. Por ejemplo, para un indicador de capacidades de adaptación desde la perspectiva gubernamental es si hay o no planes y programas instrumentándose, pero otro indicador de capacidades tiene que ver con cuánta inversión hay
hay cosas de conocimiento que todavía no hemos sido capaces de medir. Entonces, los indicadores de capacidades de adaptación se están construyendo. Entonces, vamos a tener toda esa gama, desde el indicador más sólido de cuánta información hay, cuántas estaciones meteorológicas hay, cuánta información se está generando con respecto al clima, cuántos sistemas de alerta temprana hay. Esos son algunos indicadores como muy de cajón. O sea, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana funcionando, hay indicadores que vamos a tener que construir. Entonces, bueno, toda esa gama nos lo juntamos. Y Arturo, yo les recomendaría que volvieran al webinar de Arturo Flores, porque él hablaba justo de estos indicadores Tier 1, Tier 2 y Tier 3, que es básicamente cuál es la complicación para construirlos y para obtener la información. Pero bueno, una vez que se tienen los indicadores, esta es una ficha que hemos desarrollado con el tiempo en diferentes procesos y que desde mi perspectiva y la de las personas con las que le he trabajado, pues digamos que tiene todo lo que le podemos exprimir a un indicador. Entonces, bueno, estas son las diferentes categorías, información básica del indicador. Aquí podría detenerme a explicar cada uno de los renglones, pero quiero irme un poco hacia tal de lo que pueda ser menos conocido. Por ejemplo, en el indicador propuesto, cuando hablamos de propósito indicativo, es para qué queremos ese indicador. O sea, podemos tener, por ejemplo, indicadores, por ejemplo, calidad del agua, ¿no? Que es un indicador que todos los países tienen y que, como vimos con Elena, tal vez no es el mejor, pero es un indicador que se puede utilizar mucho porque es muy estandarizado. O sea, nos encantaría tener indicadores de salud de la cuenca en todos sus niveles, pero a veces no tenemos tanta facilidad de tenerlo. Pero, por ejemplo, calidad del agua. No es calidad del agua por calidad del agua. O sea, tendríamos que saber para qué queremos medir calidad del agua en el contexto de la adaptación a cambio climático del proceso que estamos proponiendo. Descripción corta del indicador este indicador dice tal cosa, pero también tenemos que tener muy claro la relevancia del indicador para el proceso de adaptación, qué es lo que nos dice el indicador y qué es lo que no nos dice el indicador. Y esta parte a veces es la más difícil de llenar en una hoja metodológica, pero por ejemplo, un indicador nos puede decir en calidad del agua, nos puede decir, el indicador nos está diciendo si el agua tiene la demanda química de oxígeno o la demanda bioquímica de oxígeno, en los parámetros necesarios para la conectividad o para la vida en los cuerpos de agua. Pero no nos está diciendo si va a seguir habiendo agua en ese cuerpo de agua. O sea, un indicador de calidad del agua solo nos va a decir la calidad del agua y eso nos puede decir cosas de adaptación, pero hay muchas cosas que no nos va a decir. Por ejemplo, un indicador de si hay infraestructura para infraestructura hospitalaria para atender problemas derivados del cambio climático, nos va a decir si hay o no infraestructura y está muy bien, nos va a hablar de las capacidades para recibir población, pero no nos va a hablar de la calidad no nos va a hablar de la calidad de la atención que van a recibir, no nos van a hablar de si va a haber suficientes médicos en el momento, ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son los alcances y los límites de nuestros indicadores. Bueno, estos son temas básicos, el cálculo del indicador, la fórmula, los datos y las fuentes. Y aquí, por ejemplo, los datos con los que se mide, es muy importante la frecuencia, el costo aproximado de la medición del indicador. Esto es una cosa que discutimos mucho cuando estábamos haciendo esto con la GIZ, porque es muy difícil ponerle un costo a un indicador. Nos va a costar tantos miles de dólares, es muy difícil, porque la información puede avanzar o puede retroceder y entonces puede cambiar el costo, pero ahí lo que decidimos fue decir, los indicadores cuyo costo es bajo son aquellos indicadores que ya existen o aquellos indicadores que hay que adaptar, pero que alguien ya está midiendo. Los indicadores medio, con costo medio, son aquellos indicadores que no existen como tal, pero que ya alguien está midiendo las variables que nos pueden permitir tener ese indicador. Los indicadores con costo alto son aquellos indicadores que se tienen que construir, que se tienen que medir. Entonces, esos son algunos ejemplos. Otro punto importante que quiero destacar aquí es las políticas o acciones relacionadas con el indicador. Esto también es muy importante porque, por ejemplo, puede ser evidentemente nuestro Plan Nacional de Adaptación, pero también puede estar relacionado con el ODS 2, ¿no? Hambre cero, o está relacionado con tal institución que no está haciendo adaptación al cambio climático, pero está haciendo esta política que puede incidir en el indicador. Entonces, bueno, pues esta es un ejemplo de hoja metodológica que a mí me gusta y me funciona mucho. Bueno, en resumen, los indicadores tienen que ser seleccionados y diseñados y hechos de acuerdo a los intereses y a las características de cada tema local y de cada entorno.
dependiendo de las necesidades y de las prioridades. Entonces, bueno, lo que se puede tener a nivel internacional son estas cosas comparables, como están haciendo con los indicadores de los ODS, como hay indicadores, sobre todo en el marco, por ejemplo, de la reducción del riesgo de desastre, o en el marco de los convenios de diversidad biológica, también en el mismo marco del convenio de cambio climático, la Convención Marco de Cambio Climático. Puede haber indicadores que sirvan en todos los países, pero hay otros indicadores que se necesitan hacer dependiendo de los contextos locales. En algunos casos sí están, en otros se requiere construirlos, pero lo que también he encontrado y hemos encontrado es que hay mucha gente que está trabajando en la información. Entonces, por eso es tan importante identificar a los actores e identificar quiénes nos pueden apoyar en el proceso de construcción de los sistemas de indicadores. Siempre es importante identificar cómo el indicador que seleccionamos se vincula con el proceso de adaptación, con la reducción de la vulnerabilidad, con la exposición, con la sensibilidad, con las capacidades adaptativas y cómo reduce las brechas de género. Esto es algo que lo vamos a ver en el webinar con la persona de PNUD que nos va a hablar de indicadores de género, pero esto es algo que les voy adelantando. O sea, construir sistemas de indicadores también tendrían que tener una construcción cercana a los sistemas, al conocimiento sobre las brechas de género, cómo reducir las brechas de género. Acotar, como les dije, cuántos indicadores son suficientes, no sean muchos, pero tampoco sean pocos. Y tenemos que ver los recursos y las capacidades y necesitamos muchos consensos y muchos acuerdos, porque no hay una institución que pueda medir todos los indicadores. O sea, las mismas instituciones encargadas de las mediciones nacionales necesitan de otras instituciones. Y bueno, pues ya para finalizar, hay un tema de la sistematización y de la narrativa. No es solamente tener grandes indicadores, ni siquiera es solamente tener los sistemas de indicadores y tenerlos cada 5 años actualizados o por el tiempo que se decida, sino también necesitamos ser capaces de contarlos, necesitamos ser capaces de darles una narrativa. Y en ese sentido, regreso a lo que decía inicialmente, que tiene que ver con complementar la información cuantitativa con la información cualitativa. Y la información cualitativa, perdón, la información cualitativa, hay cosas que están, por ejemplo, muy ligadas a lo que puede hacer la teoría del cambio, que eso es algo que está en varias de las lecturas que ustedes tienen reservado para participar en este curso. La teoría del cambio es cómo estábamos inicialmente, cómo estamos ahora, por qué, cuáles han sido las lecciones aprendidas. Eso es parte de entender en qué han cambiado las cosas. Pero los invito a las lecturas que tengan y a las mismas lecturas que ya hayan tenido, revisar lo que la teoría del cambio implica en esto. Y ya para finalizar este largo video, bueno, pues esta semana, por favor, entren al foro. Muchos de ustedes entran y se los agradezco mucho. Pero aquí en el foro no es nada más responder las preguntas que están para el foro de esta semana, que tiene que ver con los ejes de la política nacional, que es fundamental para conocer qué temas deberían de tener los sistemas de indicadores, sino también sumé otro ítem al foro que tiene que ver con cuáles son las preguntas clave que ustedes tienen sobre el proceso de adaptación. Y aquí les pido que vayan contestando la parte de aquí, contesten la parte primera, la parte del foro de discusión, contéstenla como ustedes quieran en sus propias respuestas. Pero la parte que sumé hoy, la de preguntas sobre el proceso de elaboración del sistema de monitoreo y evaluación para el proceso de adaptación, aquí lo que les pido es que contesten sobre el mismo ítem y que vayan viendo lo que responden sus compañeras y compañeros, porque eso también puede enriquecernos mucho. Lo que yo he visto a través del foro y a través de sus contribuciones es que ustedes tienen mucha experiencia en muchas áreas de la medición de la adaptación. Entonces también es muy importante que los demás y las demás conozcan sus experiencias y ustedes también puedan aportar a esto. Pero bueno, pues con esto me despido. Les agradezco muchísimo y pues nos vemos esta semana y estamos pendientes en el foro. Bueno, pues hasta luego.